Vamos entonces a continuar nuestra serie, la oración a través de la Biblia. Y vamos buscando Génesis 32 y luego les voy a decir cuál es el versículo exacto. Y el título es Ingredientes en la oración. Así como para hacer un pastel se necesitan varios ingredientes. Si no se ponen los ingredientes, el pastel pues no va a saber bien, no va a tener un buen sabor. Tal vez salga, en lugar de un pastel, de repente salga un pan duro, pero no será un pastel. Entonces, cada cosa que uno tiene que preparar necesita determinados ingredientes. A veces la oración no es oración, porque no tiene los ingredientes apropiados y adecuados. Conforme nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, a menudo nos identificamos con uno de los personajes o varios de los personajes dentro de la Biblia. ¿Cuándo le pasa eso? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces nos vamos identificando. Y en el Antiguo Testamento hay un personaje que tal vez algunos no quieren identificarse, algunos sí. Me estoy refiriendo a este hombre llamado Jacob. Tenía ciertas características Jacob. Era un hombre intrigante, manipulador, era de carácter independiente, soberbio, altivo y casi siempre se salía con la suya. ¿Alguien se identifica con ese personaje? No, dice, pero estoy seguro que más de uno nos identificamos con Jacob. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ir y a estudiar la oración de Jacob, porque a pesar de todo lo que yo dije, también Jacob oró a Dios. Y espero, hermanos, que esta oración nos va a ayudar a ver cómo personas del Antiguo Testamento entendieron esa relación maravillosa que todo hijo de Dios debe tener con Él. De tal manera que al examinar esta oración, yo anhelo, hermanos, que crezcamos un poco más en cuanto a nuestra comunión con Dios, en cuanto a nuestra relación con el Señor, pero también en cuanto a este desarrollo propio de la oración de nuestra vida. Este incidente, les decía, que se encontraba en el capítulo 32 de Génesis, y el contexto es cuando Jacob venía de regreso de tierras de Mesopotamia, habiendo vivido allá alrededor de 20 años aproximadamente con su tío Labán. Ahora Jacob ya está casado, tiene 2 esposas. En esos tiempos no era calificado como el día de hoy, porque algunos dicen, mira, Jacob tuvo 2 esposas, ¿y yo por qué no? Pues es en esos tiempos, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahora, es algo diferente. Y hago esta aclaración porque no voy a hacer que alguien se vaya con la idea, no, pues Jacob tenía 2 esposas y ¿por qué yo no? Entonces, y no solamente eso, dice que era padre de 11 niños, tenía abundancia de riquezas, ganado, camellos, de todo. Y Dios en ese momento le había dicho, regresa a tu tierra, ya es tiempo que tú regreses. Y él venía con un sentido de preocupación, a pesar que Dios le había hablado. Fíjense, quiero que entendamos esto, Dios le habla, Jacob está regresando, pero no en su mente todavía tenía preocupación. Así hay gente a veces, que a pesar que Dios le habla, vas a hacer esto, aquello o lo otro, lo quieren hacer y están decididos a hacerlo, pero todavía siguen preocupándose, como si Dios no le hubiera dicho nada. Ese es un error garrafal y nefasto. Eso demuestra que verdaderamente no le crees a Dios. Pero es lo que pasaba con Jacob, y ya lo vamos a examinar. Él sabe que se va a encontrar con su hermano Esaú, y él tiene miedo a ese encuentro. Él está temeroso porque él recuerda que la última vez que vio a su hermano fue cuando él le engañó, fue cuando él lo estafó, fue cuando él de una manera manipuladora le quitó su primogenitura, se aprovechó del hambre, de la necesidad de Esaú, y entonces, ¿y qué? Y le obtuvo la primogenitura de una manera engañosa. Entonces, pero ahora Dios le dice, regresa. Y él no se había olvidado de esa pelea. No se había olvidado que Esaú lo estaba buscando para vengarse. Habían pasado 20 años, pero aunque Dios le habló, él todavía, sus temores, sus miedos, todavía saltaban
a la luz. Dios le había prometido, recordemos esto, que Jacob iba a tener la primogenitura. De hecho, la mamá de Jacob lo sabía. Pero Jacob no supo esperar el tiempo. Y entonces él, usando su astucia, ¿verdad? Así como acá en México, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? ¿Cierto, verdad? Usan cualquier cosa para lograr los objetivos. Porque el que no tranza, no avanza. Según ya usted sabe. Hermanos, él de una manera fraudulenta obtuvo la primogenitura, pensando de que él tenía que hacerlo con sus propias fuerzas. Ahora, la última vez que vio a Esaú, Jacob estaba huyendo, ni siquiera miró para atrás, se fue. Pero ahora Dios le había dicho: ¿sabes qué? Regrésate, ya es tiempo que regreses. Pero ahora tenía que enfrentar su realidad, enfrentarse cara a cara con su hermano. Ahora, había una costumbre allá donde estaba Jacob. Él agarra y envía un par de mensajeros ahí al frente para ver cómo estaba Esaú, en qué condiciones se encontraba. Y van los mensajeros, se encuentran a Esaú, luego regresan y le dicen: ¿sabes qué? Tu hermano también va a venir a tu encuentro. Y no viene solo, viene con 400 hombres. Eso está ahí en el versículo 6 de Génesis 32. Viene con 400 hombres. Ahora, en ninguna parte de la Biblia, si usted lo ve, en ninguna parte de la Biblia dice que Esaú venía con malas intenciones. No dice. No, en ninguna parte dice que venía o tenía la intención de hacerle daño. Simplemente dice que venían con 400 hombres. Y eso hace que Jacob tenga mucho más miedo. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que traía, la compañía con la que venía, lo divide en dos. Va a tener dos campamentos. Si Esaú decide atacar al uno, el otro por lo menos que se salve. Él estaba pensando con su propio raciocinio porque era demasiado listo, según él. Era demasiado astuto. Era demasiado sabio desde su punto de vista. Entonces, de esto podemos ver el carácter que tenía este hombre, Jacob. No sé si ustedes ya van perfilando, ya están desarrollando un perfil de Jacob. Manipulador, ingenioso, planificador. Tenía un pensamiento era calculador, cómo hacer las cosas. Ahora, si fue Dios quien envió a Jacob de regreso a su tierra, y no solamente eso, sino en los primeros versículos de este capítulo 32, vemos que Dios se manifiesta a Jacob y hace que él tenga una visión. Ve, dice que ángeles. Y vio ahí ángeles. Y cuando ve los ángeles, dice él: esta es tierra de Dios. Y llamó a ese lugar Mahanaim. Si usted lo ha leído, eso es lo que dice. Ahora, esto nos hace recordar tal vez algo que pasó con el siervo de Elías. Cuando Elías estaba, o el siervo estaba preocupado porque el ejército sirio había acampado y estaba alrededor de ellos y venía. Y entonces Elías estaba de lo más tranquilo y el siervo le dice a Elías: hey Elías, ¿tú tienes atole en las venas o qué? Porque no te veo ni nervioso. Siempre tranquilo. Y lo que dijo Elías, simplemente oró para que Dios abriera los ojos de su siervo. Y entonces vio ¿qué cosa? Una multitud de ángeles. Y se dio cuenta que más eran los que estaban con él que el enemigo. Y pareciera algo similar, que Dios, cuando dijo regresa, y para confirmar eso le hace que vea esa visión de ángeles. Entonces, sin embargo, al ver esta visión, esto debería dar seguridad a Jacob. Esto debería hacer que Jacob dijera: no, pues Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, entonces yo ¿por qué voy a temer?
¿Por qué? Entonces, ¿sabe lo que significa Mahanaim? Mahanaim significa dos campamentos. Él decía, el campamento que yo tengo y el campamento celestial. Por eso este es Mahanaim, dos campamentos. Y a pesar de eso, hermanos, Jacob no pudo estar en paz. En el regreso no estuvo en paz, todo lo contrario, estaba con miedo, tembloroso, y estaba hasta inseguro de poder encontrarse con su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque él decía, me va a matar, o va a haber una destrucción, algo malo va a hacer. Así que comienza a orar. Y la oración de Jacob, quiero decirle, es una oración excelente, una oración notable, una oración ejemplar, una oración tal vez modelo en el Antiguo Testamento, y tiene ciertos ingredientes que son dignos de notar y que quiero mencionar. El primero que nada, la oración se enfoca en el ser y la grandeza de Dios. Quisiera que vayamos al versículo 9 del capítulo 32. Yo quiero que usted vea y se mantenga en sintonía ahí con su Biblia abierta, porque vamos a ir analizando este capítulo. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. De acuerdo al Nuevo Testamento, esa es la forma correcta de orar. No es el enfocarse en uno mismo, sino no enfocarse en los problemas, en nuestras circunstancias, sino comienza ¿con quién? Con Dios. Es la manera correcta. ¿Recuerdan Jesús cuando dijo en Mateo 6:9? Cuando ores, que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza centrándose en quién? En Dios. Entonces, y Jacob empieza de esa manera. Ahora, esta oración, desde luego, vemos una mejora enorme comparado con el capítulo 28. No lo vamos a leer todo, solamente algo. Y cuando él comienza su jornada allá en Siria, 20 años antes, y también ora y en Betel, su oración, también vemos egocéntrica. Quisiera que vayamos a ver esta oración, la anterior a esta que estamos leyendo, ahí en el 28, 20 al 22 de Génesis. Génesis 28, del 20 al 22. Si tú fueras mi Dios, si tú me bendijeras, aquí estaba hablando, egocéntrica, me bendijeras. Si tú hicieras esto, entonces Dios te servirá. De ahí he aprendido mucho, fíjese esa oración, que dista de ser una oración espiritual. Esta es una oración típica de, ¿sabe de quién? De un recién convertido, que su enfoque es hacia sí mismo. Yo y más yo. Pero ahora, pasado todo un lapso de tiempo prudencial, Jacob ha aprendido a comenzar con Dios y con sus promesas. Él le recuerda, tú eres Dios que me dijiste, regresa a tu país, que yo te voy a hacer bien. Entonces, aquí es que comienza con esa promesa divina y se enfoca en el carácter de Dios. Recuerden, la vez pasada decíamos que la oración tiene que estar, ¿qué cosa? Alineada con el carácter de Dios. Luego de eso, él reconoce su indignidad personal. Miren el versículo 10, lo que dice de Génesis 32, 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Esa es una declaración maravillosa de humildad. Jacob reconoce cuán inmerecido es él de la gracia y la misericordia de Dios, y aún fielmente Dios le ha bendecido, le ha prosperado, a pesar de no merecerlo, fíjense. Pero hay un reconocimiento de parte de Jacob, es un reconocimiento abierto de parte de él. Dice, yo realmente no merezco nada, sin embargo, a pesar que no merezco, de todas formas tú me has bendecido grandemente. Después de eso, ya Jacob pasa en el versículo 11 a la petición específica. Y no solamente es específica, sino que definitiva, como todas las buenas oraciones tienen que ser. Una buena oración no anda dando rodeos, va directamente a lo que se va a pedir. Después de haber adorado a Dios, de haber reconocido, habla de su carácter, y ahora pasa
a hablar de la petición. Dice en el versículo 11, la primera parte dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Muy directa, muy concreta, muy definida. Y luego acompaña con ese reconocimiento de temor que él tenía. Y la segunda parte del mismo versículo dice: porque le temo. Está reconociendo que él le tiene temor. No venga quizás y me hiera la madre con los hijos. Esta es una gran manera de orar, hermanos. Hay un reconocimiento de que está en dificultades y que de verdad necesita ayuda de parte de Dios. Y él lo indica de manera definitiva. Él no habla de inseguridad, él habla que está seguro que necesita de parte de Dios. No está orando: bendíceme, Señor, ayúdame. No lo está haciendo así, de una manera general, porque a veces oramos de manera general. No, es muy específico. Así tenemos que aprender a orar específicamente. Y dice, en lugar de eso, dice: líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Directo, porque temo que me elimine a mí y a mi familia, que me mate. Y después le recuerda la promesa divina en el versículo 12: y tú has dicho, yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Recordemos que esta promesa la había hecho a Abraham primero. Después de Abraham también se lo dijo a Isaac. Y aquí evidentemente también se lo dijo a Jacob, porque eran de la misma descendencia. Así que Jacob le recuerda: Señor, Esaú está amenazando de matarme a mí, a mi familia, pero tú has dicho que mis hijos van a ser numerosos, mucho más que la arena del mar. ¿Por qué? Estaba confiando en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios. ¿Sí entendemos eso, hermano? Se puede ver ese reconocimiento de parte de Jacob. Esta es una oración maravillosa que tenemos que aprender. Por otro lado, quiero que sepan, esta oración es correcta desde el punto de vista teológico, pero no solamente desde el punto de vista teológico, sino que también es elocuente. Pero ¿sabe qué? La conclusión, y esto espero que no se caiga para atrás, siéntese bien. Pero a pesar de ser teológicamente correcta y a pesar de ser elocuente con palabras muy bonitas, simplemente esta oración fue una pérdida de tiempo. Sí. Y ahora es aquí donde viene el asunto que quiero oír. Porque hasta aquí tal vez ustedes, la mayoría, sí, pues eso no sabía. No, aquí es donde voy a ir. ¿Por qué fue una pérdida de tiempo? Aunque era teológicamente buena, correcta, aunque sus frases eran explícitas y muy bien dadas, muy bien expresadas, con un lenguaje, un léxico florido, extraordinario, pero a pesar de eso fue una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando leemos la otra sección del mismo capítulo que estamos nosotros, vemos que Jacob aparentemente él no creyó ni una sola palabra de esta oración. Lo dijo con sus labios, pero en su corazón él no había creído, ya que ahora vemos la historia de que él hizo preparativos de una manera y de otra. ¿Para qué? Para aplacar la ira de su hermano. Es decir, yo oro a ti, pero no te creo, así que por lo tanto yo te voy a echar una mano, voy a hacer preparativos. ¿Para qué? Para que mi hermano no me vaya a matar. Fíjense, sigamos ahí. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. ¿Y qué regalo es lo que vamos a ver? 200 cabras y 20 machos de cabrío. Son 220 en total. 200 ovejas y 20 carneros, 220 más. 30 camellas paridas con sus hijos. Pues no sabemos cuántos tenía cada uno, así que importante, un camello tenía muchísimo valor. Estamos hablando de 30 más sus hijos, imagínense. 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. O sea, este regalo era bastante caro, hermanos. Lo estaba preparando ¿para quién? Para su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque a pesar de haber orado, él no estaba tan seguro que Dios iba a contestar. Y comenzó a armar su propia estrategia, porque era hábil. ¿Recuerdan ustedes? Muy hábil, muy astuto. Así hay gente, a veces. Y luego sigue añadiendo que él dividió en rebaños
con la idea de que iba a enviar una primera parte. Cuando envié la primera parte, el tiempo que wow, ¿y esto por qué me manda? Vivía tan impresionado del regalo. Llegaba la segunda parte, más regalo todavía. Y todavía no terminaba de reponerse Saúl del impacto según el pensamiento de Jacob. Lo voy a impresionar de esta manera, como el segundo regalo. Y cuando estaba impresionado, llegaba el tercer regalo. Y después otra más. Jacob lo tenía todo fríamente calculado. Era un calculador. ¿Recuerda que le dije una característica de Jacob? Él lo estaba calculando de tal manera que cuando llegara él, pues ya Esaú estuviera contentito con los regalos que él le había enviado. Para el hombre, esta es una manera muy astuta e ingeniosa, pero lo había diseñado de manera como humanística, pero que con un sentido que psicológico, con un sentido que afecte positivamente, con la finalidad de impresionar a su hermano, de tal manera que borre o aplaque ese sentido de animadversión contra Jacob por lo que le había hecho, porque todavía él tenía en su conciencia la culpabilidad del fraude que había cometido contra su hermano Esaú. Hermanos, ahora, no hay la más mínima indicación que Jacob esperó que Dios contestara su oración. Porque inmediatamente se pone, después de la oración, comienza a planificar. Y muchas veces, muchos de nosotros también oramos así. He tenido la oportunidad de asistir a múltiples reuniones de oración. Múltiples. En muchos lugares, muchas congregaciones, en otros lugares abiertos, en diferentes lugares. Pero ¿saben qué? Más que oraciones genuinas, han sido grupos de incrédulos, donde la gente ora ardientemente y le pone todo, lo sazona muy bien para que Dios haga algo, y después comienzan a actuar como si no hubiera ninguna posibilidad de que Dios fuera a contestarles. ¿Sí? Es que tenemos que ayudarle a Dios, y es lo que Jacob está haciendo así, aquí. ¿Es que Dios acaso no es suficiente para hacer las cosas? Pregunto yo. Pero es lo que está pasando aquí. Yo sé que pues hay comentaristas que nos dicen de que tal vez Jacob, no tal vez, afirman que Jacob le estaba poniendo patitas, dicen pies allá a la oración. Y que estaba muy bien, estaba muy centrado en una acción correcta de su parte. Él estaba poniendo su fe de que Dios iba a bendecir sus esfuerzos para reconciliarse con su hermano. Es lo que estaban diciendo. Y he escuchado también múltiples mensajes en el cual dicen que no había nada de malo en esta acción de parte de Jacob. Ahora, es verdad, hermanos, que hay oportunidades, y esto también tenemos que tener discernimiento. Hay oportunidades cuando tenemos que actuar después que oramos. Por ejemplo, si un estudiante dice, mire, la próxima semana tengo que presentar y tengo los exámenes finales, pero yo voy a orar para que Dios me ayude a contestar todo, así que me voy de vacaciones, me invitaron, me voy a la playa, no me interesa, yo finalmente voy a poner toda mi fe en que Dios me va a ayudar, porque mire, ¿cómo voy a perder? Me están invitando a Mazatlán y gratis, me voy a ir en el coche de mi amiga y me voy, pero yo sé que la próxima semana, cuando yo regrese, yo sé, porque yo voy a orar con fe. ¿Saben qué pasa? Este muchacho ora con fe y le pide a Dios que le ayude en el examen. No estudia nada, se va a divertir y regresa, da el examen y desaprueba. Claro, lógico. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la oración tuvo que ponerle acción y no lo pudo hacer, y no lo hizo. O sea, hay momentos, por hay que tener discernimiento, donde sí tenemos que actuar, obrar, pero hay momentos en que hay que dejarle que Dios obre, que Dios conteste, que Dios responda como Él sabe contestar. Entonces, hermanos, este muchacho
Dijo, no, pero ¿cuál es la mayor evidencia de fe? Pues orar simplemente. Y me voy a pasear, pero yo tengo mucha fe. Y como no voy a estudiar y me voy, por mi fe yo voy a salir aprobado. No, no reprobar. Porque no es así. Hermanos, no es así. Ahora, muchos dicen lo siguiente, que para ejercer la fe es operar en base a que Dios nos va a dar las fuerzas cuando nosotros hacemos nuestra parte. No siempre es así. Hay cosas que Dios lo va a hacer por completo, porque nosotros no podemos hacer nada. Yo le pregunto, ¿nosotros podemos cambiar el corazón del hombre? ¿Podemos cambiar el corazón del hombre? Pero algunos quieren, ¿no? Ay, que sí, que no sé. No, Dios va a cambiar. Dios va a poder hacer eso. Ahora, aquí definitivamente no está pasando eso, hermanos, en lo que estamos narrando. Es cierto que hay ocasiones cuando necesitamos ponerle pies a las oraciones, pero en este caso, no es así. Por ejemplo, otro momento donde sí también es necesario ponerle acción. Dice un muchacho que había un muchachito ahí que tenía 13 años, 12, 13 años, y comenzó a asistir a la iglesia. Y estaban hablando sobre la fe, la oración y la fe. Y entonces, él estaba viviendo en la casa del abuelo, en la granja de su abuelito, y el abuelo le había mandado sembrar. Y había escuchado sobre la fe y la oración. Entonces, ya se había cansado, todavía le faltaban 15 hileras de sembrar el maíz. Dijo, no, pues ahora voy a poner mi fe en acción. Voy a orar. Dios, ya me cansé, me faltan todavía 15 hileras, 15 surcos para sembrar, así que tú completa lo que me falta, por favor. Yo pongo mi fe en ti. Y se regresó a su casa. Pasado el tiempo, comenzó a brotar el maíz, pero todas esas 15 hileras no brotaba nada. Y dice, un día le llama el abuelito y le dice, ven para acá. ¿Por qué no completaste el trabajo que te mandé a hacer? ¿Cuál trabajo? Faltaron 15 hileras que no están creciendo nada, es que tú no sembraste nada. Y el muchachito pensó, es que le iba a decir que yo puse mi fe en Dios, pero no me iba a entender mi abuelo, así que le dije, ay, es que no tuve ganas de hacerlo. El abuelo le dio una que hasta ahora se sigue acordando. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra ociosidad queremos poner nuestra fe en Dios. No creas tú ni quieras tergiversar las cosas. Hay cosas que evidentemente tenemos que hacerlo, pero hay otras cosas que Dios las va a hacer y las va a hacer muy bien, no por nuestras fuerzas. Ahora, Jacob no está eso haciendo aquí. Aquí hay tres cosas o claves que nos muestran qué cosa estaba pasando. Primero, tenemos que ver que este asunto concierne a Jacob y Esaú, y esos son dos nombres muy notables en la escritura, lo que hemos leído. No eran solamente hermanos, gemelos que se criaron en el mismo hogar, que habían nacido de la misma madre, sino que tenían caracteres muy diferentes, dos destinos totalmente opuestos el uno del otro, y la escritura los utiliza. Por ejemplo, Jacob siempre es símbolo de fe, el hombre que tiene una sensibilidad espiritual, que confía en Dios. Por otro lado, Esaú va al otro extremo, siempre es el hombre incrédulo, el carnal, desenfrenado, egocéntrico, materialista, que confía en sus fuerzas, que confía en sus habilidades, tiene orgullo propio y rechaza cualquier oferta de otro. Eso es Esaú, y así lo configura la palabra. Ahora, aquí hay algo que tenemos que resaltar. Hay un indicativo muy claro que el intento de Jacob para apaciguar la ira de Esaú es, ¿cómo se podría decir? Ese indicativo nos muestra que estamos enfatizando en nuestra carne, en que buscamos nosotros en promover nuestra capacidad de tal manera que podamos resolver nosotros desde nuestras fuerzas cualquier circunstancia que se nos presente. Yo voy a hacerlo porque yo soy capaz, dijo Jacob. Yo con mi estrategia, ¿verdad?,
como ya les expliqué la estrategia, con eso lo voy a lograr apaciguar la ira de mi hermano. ¿Estaba dependiendo de Dios? De su capacidad, de sus riquezas, de su dinero. Algunos como dependen de su dinero, ¿verdad? Depende de lo que tienen en la cuenta de banco. Y cuando no tienen, pues también es aguitadillos, igual que Jacob. Jacob tenía, por eso no, pues yo voy a regalar esto, aquello y lo otro. Entonces, en vez de confiar en la gracia, el poder y la misericordia de Dios, él confió en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Hermanos, el primer ingrediente tiene que ver con aprender a confiar en la gracia, el poder y la misericordia de Dios. En lugar de confiar en nuestra capacidad, que muchas veces confiamos en Él. En segundo lugar, en el siguiente capítulo, cuando continúa esta historia, indica que en el momento que Jacob y Esaú se encuentran, vemos, y si usted lo ha leído, o si no lo ha leído, yo le recomiendo que lo lea, vamos a darnos cuenta, hermanos, que Esaú no fue influenciado por los regalos de Jacob, de ninguna manera. Es más, dice que cuando se va a encontrar, Esaú corre y se abraza de Jacob, y le abraza del cuello, y lo besa y le da la bienvenida. Y no solamente eso, sino que además, ¿sabe qué? Él le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Estoy medio confundido. ¿Por qué tanto regalo y tanto rollo contigo? Sí, es lo que le dice. ¿Por qué? Bueno, no le dijo así porque no era mexicano, pero si hubiera sido mexicano, eso le hubiera dicho. ¿Qué onda contigo, Esaú? ¿Por qué tanto regalo, Y entonces Jacob le tiene que explicar, ¿sabes qué? Lo que estaba tratando es de aplacarte, de apaciguarte, de tal manera que ya no estés enojado conmigo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué realmente estaba haciendo Jacob? Estaba tratando de manipular. ¿Se dan cuenta? Manipular. Pero, ¿saben? ¿Se dan cuenta que esos regalos, ninguno de esos regalos tuvo efecto en Esaú? ¿Por qué? Porque Dios había preparado ya el corazón de Esaú, porque le había dicho a Jacob, Jacob regresa. Cuando Dios te manda algo, tú no te preocupes en tratar de arreglar, Dios ya lo arregló por adelantado. Él sabe por qué te está mandando, por qué te instruye, pero por qué muchas veces te empecinas en tratar de hacer tus cosas a tu regalada gana. Disculpen, hermanos, pero es la verdad que hacemos nosotros. ¿Por qué nos empecinamos? Aquí vemos cómo Jacob quería manipular. Esa es la manipulación de un corazón incrédulo, tratando de tomar ventaja, de sacar ventaja de las oportunidades emocionalistas que se podían presentar. No podemos hacer eso, hermanos, jamás. Y en tercer lugar, aún es más positiva, ya que cuando sigue la historia, Dios, mire lo que nos dice, algo interesante, en el versículo 22 al 24. Y se levantó aquella noche, dice, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, y los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Los hizo pasar y él se quedó solo. Es obvio que Jacob lo hace deliberadamente, con premeditación. Dice, no, usted va y dice, yo quiero acá. Él quería estar solo, tal vez para planificar, para pensar, tal vez para orar. No se nos dice para qué él quería estar solo, no me explica. Pero sí se nos dice algo notable y asombroso. La segunda parte dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí quiero que estén muy atentos. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esta es una de las muchas historias misteriosas e intrigantes que hay en el Antiguo Testamento. Cuando un personaje misterioso, porque sin una explicación adecuada, apropiada, ¿verdad? Entonces, se presenta, así, de pronto se presenta. Hay un canto que dice, luchó Jacob contra el ángel de Jehová. ¿Sí? ¿Algo así? ¿Cómo?
Jacob luchó por un ángel. Por un ángel. Con un ángel, por una bendición que se la saben ustedes. ¿Y cuánto le han cantado? Sí, mucho, ¿verdad? ¿Y cuánto se lo saben? ¿Para qué canten? Ah. Pues te voy a desengañar, hermano, que estaban muy engañados. Lo siento mucho, no fue así. Y no me mire serio, porque vamos a la palabra. Fíjense lo que dice. La segunda parte del 24 dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. ¿Quién luchó? El varón. No dice Jacob. Fue al revés, exacto. Y entiendan esto, porque aquí se les va a abrir los ojos grandes como se me abrió a mí. ¿Cuántos se van abriendo los ojos? Miren, ¿por qué, hermanos, esto? Fíjense, las comas tienen importancia, los puntos y comas tienen importancia, todo tiene importancia. Y aquí el orden de las cosas tiene mucha importancia, mucha relevancia. ¿Cuál es esa relevancia? Pues ahora vamos a ver. Porque siempre hemos escuchado, yo particularmente, no sé, yo creo que también ustedes han escuchado mensajes: Jacob luchó con el hombre, ¿verdad? O luchó con el ángel. No, pero no dice así. Por eso es importante. Cuando podemos leer más adelante, no hay duda de quién es ese hombre. Por eso que al final de la historia Jacob le da ese nombre a ese lugar, le llama ¿qué? Peniel, que significa el rostro de Dios. Entonces, porque dice: he conocido a Dios cara a cara y pude sobrevivir. Así que es claro que este encuentro que se nombra aquí es ¿con quién? Con alguien que Dios mismo había mandado, así directamente. Entonces era Dios mismo que se le apareció en forma de hombre, al igual que se le apareció a Abraham. Recuerden que comían a la sombra de su tienda, pues de manera similar. Aquí está un hombre que de una forma extraña, ¿verdad?, se le aparece. Es una de las tantas teofanías que hay en el Antiguo Testamento. Es Dios mismo apareciéndose de una forma visible a Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver el contexto de la historia completa que teníamos hasta este momento que hemos estado desarrollando. Miren, hermanos, ya se dieron cuenta, ya se engañaron, que no era Jacob que estaba luchando, era el hombre que estaba luchando contra Jacob. ¿El hombre representaba a quién? Dios luchando contra quién? Dios luchando contra Jacob. ¿Sabe qué pasa acá? Aquí Dios está tratando de mejorar la vida de oración de Jacob. Le iba a dar un curso intensivo de cómo orar. Y eso yo quiero que aprenda. No sé cuántas horas se demoró, yo tampoco soy Dios, pero quiero que usted aprenda de esto a orar. Porque aquí hay un secreto muy importante. Dios estaba tratando de romper la dependencia de esa mente testaruda que tenía a sí mismo Jacob, de querer ser el más listo, de orar, pero él quería demostrar que es demasiado listo, con sus puntos de vista, con sus criterios, y hacer todo el bosquejo de todo lo que hizo. ¿Recuerdan ustedes? Que preparó, que separó así en varios grupos para que vayan a ver a Esaú. Entonces Dios le dijo: ¿sabes qué? Si tú me pides algo, deja que yo obre, porque te voy a enseñar a depender de mí. Hasta ahora tú te crees demasiado listo, pero ¿sabes qué? Tú tienes que ser diferente. El problema de Jacob era que en verdad él nunca le creyó a Dios lo que él estaba pidiendo. A pesar de ser teológicamente correcto y además de tener unas expresiones maravillosas, sin embargo, él no creyó a Dios. Cree en Dios, pero no le cree a Dios que él le puede contestar. Son dos cosas diferentes. Por eso que él siempre en su pensamiento interno, él ya estaba de alguna manera maquinando, tramando lo que él iba a hacer para apaciguar a Esaú. Ahora Dios está tratando y le dice: es hora de la verdad. Cuando te dije que regreses, te dice que aparecieran mis ángeles. Y hasta le pusiste Mahanaim. Y sin embargo, no demuestras que tú me crees. Él está diciéndole Dios. Por lo tanto, vamos a un trato cara a cara, muy personal. Ahora, Jacob tiene que enfrentarse al hecho de, aunque con oraciones elocuentes, hermosas, correctamente, teológicamente hablando, no sirven de nada si no se le cree a Dios. Toda su confianza, la confianza de Jacob, estaba puesta
en sus fuerzas, en su capacidad que tenía, en su intelecto. Y así hay mucha gente que ora elocuentemente, teológicamente muy bien, pero sabe que oraciones que no sirven para nada, porque la fe no está puesta en Dios, porque después quiere ir y ayudar a Dios. Hermanos, es lo que Jacob estaba haciendo aquí. No hay confianza, sino hay puro negativismo. Testarudo estaba ahí de su parte y no esperó a que Dios se encargue de la situación. Así como, a pesar que Dios le había dicho que iba a tener la primogenitura, no esperó que Dios obrara. ¿El qué? Lo transó. Y ahora él quiere, a pesar que Dios le dijo, regresa con tu hermano, él quería ayudarle a Dios. ¿Conoce gente así? Que ora y le quiere ayudar a Dios. ¿Habrá alguno de ese tipo acá? No levante la mano, hermanos. Por favor, no se apure, no levante la mano. Pero vaya pensando que eso no está bien delante de la presencia de Dios. Si usted reconoce que es parte, yo reconozco que a veces he actuado así. No siempre, pero a veces he actuado así. Que oro a Dios y luego le voy y le quiero ayudar todavía. He aprendido mucho, desde luego, pero sabe que hay mucho que aprender acá. Continúa el versículo 25, dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto sucedió después de largas horas de estar ahí luchando, ¿verdad? Jacob resiste, lucha, pelea con Dios. ¿Usted cree que Dios hubiera querido, lo deshace? No, pero estaba dando una oportunidad. Estaba tratando con Jacob. Es lo que estaba haciendo en ese momento. Y Jacob no cedía hasta el fin. Entonces viene la mano de Dios, lo toca en la cadera. Como que tú te querías defender con tus fuerzas. Vengo, te quiero explicar y no quieres. Aquí va, después de horas. Porque así de testarudo era Jacob, como algunos de nosotros. Y eso pasó. Cuando él se ve deslocado, en ese momento ve que no puede seguir peleando, y lo único que hace, se recuesta con todas sus fuerzas, ya las últimas que tiene, y se aferra a él, dependiendo de ese luchador extraño que tenía a la par. Sabiendo ahora quién es este hombre, se cuelga desesperadamente. Fíjese, esto dice que el hombre dijo, allí en el 26, y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo pregunto, ¿Dios sabía el nombre de él? ¿Sabía o no sabía? Claro, es igual cuando Dios, recuerdan anteriormente le dije, cuando Dios le pregunta a que se había escondido, a Adán y Eva, ¿se acuerdan que se habían escondido? Hey, ¿dónde tú estás? ¿Era porque Dios no sabía? No, era para ver su posición. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Porque recuerden, los judíos el nombre tiene un significado muy importante. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Claro que Dios sabía el nombre. No estaba para averiguar, a ver, ¿cuál es tu nombre? Así como uno que no sabe los nombres de las personas. Y él dice, hey, ¿cuál es tu nombre? No, acá Dios lo estaba confrontando. ¿Cuál es tu nombre? Pues Jacob. ¿Qué significa qué? Suplantador, mentiroso, usurpador, hombre que busca tomar el lugar de otro, en embustero, tranza, pues todo lo sabía y por haber. ¿Eso es lo que significa Jacob? Y eso, por eso le pregunta el nombre, ¿entiende? ¿Cuál es tu nombre? Para que haya ese reconocimiento, para que él se dé cuenta en qué estaba metido. Esa es la razón. Entonces, hermanos, aquí tenemos que ver algo. Jacob es recordado por su carácter, por su naturaleza de confiar en sí mismo, por tratar de tomar ventaja rápido de otro, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. He escuchado muchos mensajes sobre esta parte
que comentan el hecho de que Jacob fue poderoso en la oración porque luchó con Dios toda la noche y prevaleció. Pero ya les expliqué que no fue Jacob el que luchaba con Dios. Era Dios quien estaba luchando con Jacob. Es lo que dice la Biblia. ¿O no dice eso la Biblia? ¿Sí? ¿Dice o no dice eso? Entonces, Dios luchando contra Jacob estaba tratando de romper esa dependencia testaruda de sí mismo, de sentirse más que los demás, superior a los demás. ¿Sabe qué? Dios tenía que sacar por completo eso de su cabeza. Además, Jacob no prevaleció en la lucha. ¿Por qué? Porque le dio un quiño en la cadera y adiós, Jacob. ¿Quién prevaleció? Pero la gente dice, no, prevaleció. No. Ahora, el momento de prevalecer, ¿sabe cuándo es? Aquí viene lo interesante, y aquí yo me gozo mucho y espero que usted también se goce en esto. El momento de prevalecer viene cuando su cadera es rota, cuando ya no tiene cómo defenderse, cuando no tiene cómo luchar, cuando no tiene ni cómo seguir avanzando. Entonces, cuando él está totalmente vencido, no puede hacer absolutamente nada. Lo único que hace es que se cuelga de él, y así es como él prevalece con Dios. Esto es lo que nos recuerda o lo que nos enseña a nosotros, que Dios responde cuando uno realmente se aferra a Dios, pero reconociendo su impotencia de poder hacer las cosas por su propia fuerza. Cuando eso ocurre, hermanos, por eso que Dios estaba peleando para romper todo orgullo de él, para romper toda cosa que diga yo puedo, para decir yo, romper todo aquello, yo soy más listo, es mi capacidad, mi intelecto, es que yo soy más inteligente. Ahí no vas a, mientras estés así, no vas a prevalecer. Vas a prevalecer, ¿sabes cuándo? Cuando tú simplemente le digas a Dios, yo no puedo hacer nada. Por eso es que necesito de tus fuerzas. Yo necesito de ti. Pablo lo dice en 2 Corintios 12:9. Dice que sus fuerzas se hacen perfectas en mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí está un ejemplo vivo. Jacob es traído finalmente al lugar donde su ingenuidad humana y su poder es quebrantado y terminado por completo, aplastado por completo. Porque él se creía fuerte, él se creía astuto. Dígame qué iba a hacer con su astucia. ¿Qué iba a hacer? En ese momento de impotencia, lo único que hace es recostarse en Dios pidiendo su bendición. Y es ahí donde Dios extiende su mano de misericordia. Y su nombre fue cambiado de mentiroso, tranza, embustero, traidor. Es cambiado a Israel, el luchador de Dios. Una de las cosas más notables en el Antiguo Testamento son las muchas maneras en que Dios enseña a los hombres, por ejemplo, a hacer guerras, a pelear. No es como uno, sino como Él quiere. Ustedes se imaginan unos muros tan anchos que por ahí pasaban las carretas tan altos de una ciudad llamada Jericó, y la forma tan extraordinaria como Dios dijo, no, pues den vueltas ahí alrededor, una vuelta todos los días, pero el séptimo día van a dar 7 vueltas. Imagínense, y van a tocar el trompeta, y con eso, ¿qué creen ustedes? ¿Qué estrategia los jefes de los ejércitos que no conocen de Dios dirían, no, pues está loco de Dios? Pero aquí hay que confiar. ¿Por qué? Es para romper nuestros esquemas, para poder romper toda nuestra capacidad y poder no depender de nuestras fuerzas, sino depender de Él. ¿Cómo es posible que un ejército enorme de los madianitas estaban ahí a punto de poder tomar, y siempre iban y abusaban de la gente, siempre iban y abusaban? Y Dios lo llama a Gedeón y reúne a la gente. Gedeón y dice, Dios, escucha, gente, es
mucha gente. Así que mándalos a su casa ahí un poco. Dile voluntariamente a ver quién no quiere pelear. Porque era obligatorio, no como ahora, ¿no? El servicio no es obligatorio. Ahí era obligatorio. Todo lo que nadie da a pelear. Y entonces, a ver, levante la mano. ¿Quién no quiere pelear? Pues todo el mundo levantó la mano. Vayan a su casa entonces. ¿Cómo que? Sí, vayan a su casa. Y dice que Dios le dijo, todavía es mucha gente que dejó. ¿Se acuerdan ustedes? Y los llevó a tomar agua. Y todavía escogió los más miedosos. Había algunos que se acostaban y se metían la cara allá, pero había algunos que estaban así medios, así, ¿verdad? Como que tomando con la mano, porque tanto miedo que tenían de que estaban mirando y apenas vengan para irme. Y los más miedosos escogió. ¿Cuántos? 300 apenas. Pero ¿sabe qué? Con 300 hombres que no tenían ni armas, ni hondos, ni nada, lo único que tenían eran cargas de barro llenas de antorcha, venció a todos los madianitas. Dígame, coméntenle ustedes esa guerra al general más destacado de acá del ejército mexicano. Ay, ¿qué estrategia te va a decir? Imagínense. Pero ese es Dios. Hace cosas que para el hombre son locura. Pero ese es Dios. Dios trabaja de una forma diferente a como el hombre trabaja. Nuestro problema, ¿saben cuál es? Es que no creemos muchas veces, no lo aceptamos y no lo esperamos. Porque todo queremos rápido. No creemos que Dios puede hacer nada, por lo tanto, muchas veces recurrimos a nuestra ingenuidad humana y la regamos casi siempre. No creemos que Dios pueda hacer nada. Y metemos las patas, dicen en mi país. Y la regamos bien feo. Hermanos, esto es lo que es quebrantado ahí en la vida de Jacob. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Esta es la segunda pregunta que Dios le hace a Jacob. Era natural que Jacob le preguntara su nombre, ya que él había preguntado cuál es tu nombre en primer lugar. Ahora, este hombre, ¿para qué quieres saber? Le dice, ¿cuál es tu motivo? ¿Acaso piensas usarme de la misma forma que se usaba a toda la gente para poder avanzar? ¿O quieres saber o descubrir cuándo está mi fortaleza para tratar de usarla a tu propio beneficio? ¿Por qué quieres saber? ¿Cuál es tu motivo de tu pregunta? Pero ahí lo deja. Pero aún así, fíjese, aún así lo bendice. Y esto, hermanos, esta narración, esto es un mensaje muy claro para nosotros, para hacernos ver que el poder no está en el hombre. Por más hábil que seamos, no se manifestó el poder con la capacidad que Jacob tenía, sino la bendición de Dios vino cuando llegó a haber una incapacidad en él, cuando vino a haber una dependencia en Dios. ¿Cuáles son los ingredientes de la oración? El aprender verdaderamente a depender de Dios. Y la historia continúa un poquito. Dice, versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jehová este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Jacob se quedó así. Para recordar de que no es en la propia capacidad del hombre, sino es en nuestra propia incapacidad cuando Dios se va a glorificar. La oración más efectiva es cuando realmente creemos que Dios va a hacer algo, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No es lo que tú dices, es lo que tú demuestras en el corazón. Porque muchos hablan bonito, igual que Jacob, la oración tan bonita, y es de labios hacia afuera, pero el corazón está maquinando y tramando hacer otra cosa.
Pero cuando uno le cree a Dios, por más que la oración de repente no tenga las palabras más bonitas, pero que sean sinceras en lo profundo del corazón y estemos dispuestos a creerle a Dios, entonces nosotros sabremos que esa oración tiene los ingredientes que la oración necesita. Hermanos, Dios mismo luchando con Jacob para enseñarle de cómo verdaderamente orar. Orar dependiendo de Dios, esperando en su tiempo, no queriendo nosotros avanzar y ayudarle a Dios. El secreto de la oración no está en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Jacob cogió toda su vida, o el resto de su vida que le quedaba, como un recordatorio constante en Él, de cómo debe ser una oración verdadera, en dependencia absoluta de Dios. ¿No sería maravilloso si Dios nos hiciera cojear para saber que necesitamos depender de Él? Porque tal vez hemos hecho tantas oraciones vanas y llenas de pérdida de tiempo. Pero que a veces Dios tiene que tratar con nosotros directamente para poder aplacarnos y poder nosotros reconocer que sin Él no somos nada. Y que si vamos a orar y que si vamos a creerle a Él, le creamos de veras. No solamente creer en Dios, sino atrevernos a creer a Dios. Que ya no estemos tratando de avanzar con nuestro humanismo, con nuestra capacidad, manipulando, sino que confiando en Dios, sabiendo que Él es todopoderoso para actuar a nuestro favor. La oración que Dios va a responder es justamente esa, cuando aprendemos a depender de Dios.